Hola a todos. Hoy les voy a hablar del tejido muscular, precisamente del músculo esquelético. Los otros dos tipos de músculo, ya que hay tres tipos de músculo en nuestro organismo, el músculo cardíaco y el músculo liso, van a ser tratados en otros videos. En este caso vamos a hablar del músculo esquelético y hablamos que de músculo, del tejido muscular en general, sabemos que es el responsable de los movimientos del organismo y de los cambios de tamaño y de forma de los órganos que los contienen. Se caracteriza este tejido muscular en general por presentar células especializadas cuya función principal es la contracción. ¿Sí? Hablamos en general de cualquiera de los tres tipos de músculo, tanto el músculo liso como el músculo esquelético como el músculo cardíaco. Las células musculares en general son alargadas, ¿sí? Son diferentes en los tres tipos de músculo y se disponen en forma paralela, lo cual le permite actuar en conjunto con mucha eficiencia. Ahora bien, entrando a músculo estriado esquelético, sabemos que es el principal componente muscular del organismo, es también llamado musculatura de la locomoción, es el responsable de la motricidad gruesa y fina de las extremidades, de los dígitos y del mantenimiento de la posición y de la postura, ¿sí?, de nuestro cuerpo. Es también llamado musculatura voluntaria, ya que está inervado por el sistema nervioso voluntario, a diferencia del músculo liso y del músculo cardíaco, que son involuntarios. Además de estar en todo el aparato locomotor, va a estar este músculo formando los músculos extrínsecos del ojo, donde le va a dar los movimientos oculares precisos al órgano. También vamos a encontrar mucho músculo esquelético en la lengua, de hecho es el preparado que les voy a explicar dentro de un ratito. También vamos a encontrar músculo esquelético en la faringe, en el diafragma, en el tercio superior del esófago, donde desempeñan papeles fundamentales en el habla, en la respiración y en la deglución. Cada una de las células musculares, ¿sí?, que son células multinucleadas, cilíndricas, largas, ¿sí?, porque forman un sincicio y son llamadas también fibras musculares, tienen un diámetro de 10 a 100 micras y, ojo, no debemos confundir una fibra muscular con una fibra de tejido conectivo, ¿sí? Recién les dije que células musculares o fibras musculares es lo mismo, ¿sí? Entonces, pero no es lo mismo fibra de tejido conectivo. Entonces, a no confundir los conceptos. Las fibras musculares son elementos celulares, como bien les dije recién. En cambio, las fibras del tejido conectivo son producto extracelular de células del tejido conectivo. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos de tejido conectivo, hablamos de células fijas del tejido conectivo y una de ellas era el fibroblasto. Este fibroblasto en el tejido conectivo tiene las funciones, la célula madura, y tiene la función de secretar y de formar esta sustancia extracelular que son las fibras colágenas y la sustancia fundamental amorfa. Entonces, a no confundir, vuelvo a repetir, lo que es una fibra de tejido conectivo con una fibra muscular. Fibra muscular, que quede claro, son elementos celulares. En cambio, las fibras del tejido conectivo son producto extracelulares, ¿sí?, de células del tejido conectivo. Este tejido conectivo, o sea, las células o las fibras del tejido muscular, células o fibras del tejido muscular, del músculo esquelético, van a estar rodeadas por un tejido conectivo, cada una de estas células. ¿Qué tejido conectivo? Tejido conectivo laxo. Ese tejido conectivo
que rodea a cada una de estas fibras musculares es llamado endomisio. Tiene unos pequeños vasos sanguíneos y pequeñas, finas, ¿no es cierto?, inervaciones. El conjunto de fibras, o estas fibras, se van a organizar en haces o fascículos, y estos haces o fascículos, que van a estar formados por un manojo de fibras, van a estar rodeados por otro tejido conectivo denso, que es el llamado perimisio. Ahora bien, todos estos fascículos o grupos de fibras que forman fascículos, varios fascículos van a formar un músculo. Y todos estos fascículos van a estar rodeados por otro tejido conectivo que también es denso y es el llamado epimisio. Ahora vamos a observar, les voy a mostrar en el preparado. Entonces, este tejido conectivo que rodea a cada fibra muscular y a los haces de fibra es fundamental ¿para qué? Para la transducción de fuerzas. En el extremo del músculo, el tejido conectivo, se va a continuar en un tendón que fija el músculo al hueso. Acuérdense, en el extremo del músculo, el tejido conectivo se va a continuar en un tendón que va a fijar, repito, el músculo al hueso. Y se acuerdan, este tejido conectivo tendinoso estaba dentro de la clasificación de tejido conectivo denso modelado. ¿Sí? Los núcleos, volviendo a la fibra muscular, a las características, los núcleos de las células se van a ubicar inmediatamente por debajo de la membrana plasmática, que es también llamado sarcolema, o sea que son células o fibras multinucleadas. Si se ubican inmediatamente por debajo de la membrana, los núcleos son periféricos. Van a observar en el preparado que las fibras o células musculares tienen mucha acidofilia. ¿Sí? Esta acidofilia se debe a que tienen en su citoplasma gran cantidad de mitocondrias, justamente por la función que cumple esta célula, ¿sí? Que es la función de la contracción, donde utiliza mucha energía, por eso que tiene muchas mitocondrias. Entonces, bien acidófila, presenta estriaciones transversales, ¿sí? Estas estriaciones transversales se debe, ¿no es cierto?, a la disposición especial que tiene la unidad funcional contráctil del músculo esquelético, que es el sarcómero. ¿Qué es el sarcómero? Es un segmento de una miofibrila entre dos discos Z. Mide de 2 a 3 micras en el músculo relajado y en su contracción máxima puede medir hasta 1 micra. Y esas estriaciones transversales, como les dije, es debido a esta disposición especial o a esta alineación particular que presentan las sarcómeras o los sarcómeros. Entonces, volviendo a las características, repito, es una célula cilíndrica, larga, presenta estriaciones transversales, multinucleada, núcleos en la periferia de las células. Es una de las características fundamentales para el diagnóstico y para hacer la diferencia con el músculo liso y el músculo cardíaco, ya que el músculo liso tiene núcleo central, un solo núcleo y central. El músculo cardíaco puede presentar 1 o 2 núcleos, pero son centrales, y el músculo estriado-esquelético es multinucleado, tiene varios núcleos y en la periferia de las células, como les dije recién, inmediatamente por debajo del sarcolema. Están formados por miofibrillas, que es la subunidad funcional y estructural, cada una de estas fibras, y estas miofibrillas se componen en sí de miofilamentos finos de actina y gruesos de miosina, responsable directo de la contracción del músculo estriado-esquelético. Entonces, repito, la sarcómera. ¿Qué es la sarcómera? Es la unidad funcional contráctil del músculo estriado-esquelético y es el segmento de una miofibrilla entre dos discos Z. Esta disposición especial de la sarcómera va a hacer, ¿no es cierto?,
que presente ese aspecto o esas estriaciones transversales toda la fibra muscular. Por eso es músculo estriado esquelético. Vamos a ver el preparado. El preparado que les traje es el preparado de lengua, donde ustedes van a poder apreciar, ¿sí?, esta vista. Esta vista es en 4x, es una vista en campo. Dice preparado de lengua cara ventral. Es un órgano macizo la lengua. Vean que acá está la superficie libre. Inmediatamente en contacto con la superficie vamos a tener este tejido que se ve basófilo, ¿sí?, donde predomina la coloración basófila. Es un tejido que, si está en contacto con una superficie, es un tejido de revestimiento, un epitelio de revestimiento que vimos en los primeros prácticos. Como tiene muchas capas de células, es estratificado, y como su capa más superficial de célula tiene forma aplanada, ahora vamos a ver con más aumento, el diagnóstico es un epitelio plano estratificado no queratinizado. Por debajo van a ver que hay un tejido conectivo laxo, y fíjense en todo el campo, este gran tejido que se ve, bien acidófilo, es nuestro tejido muscular. ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué dice cara ventral? Porque la lengua tiene dos caras, donde el epitelio hace evaginaciones sobre la superficie y muestra estas estructuras que son las papilas, es la cara ventral de la lengua. En cambio, si ustedes se tocan la lengua en su parte inferior, o sea, la que mira hacia el piso de la boca, sería la cara ventral de la lengua. La anterior es la cara dorsal, esta es la cara ventral, está mal en el power, ¿sí? Esta es cara ventral. Van a ver que es bien lisa, ¿sí?, porque no hay papilas gustativas. También tiene el epitelio, y se puede observar mejor el epitelio, inclusive, porque observen, ¿sí?, no hay evaginaciones. Esta es la superficie libre que mira hacia el piso de la boca. Vuelvo a repetir, es la cara ventral de la lengua. Está el tejido que reviste, epitelio de revestimiento, plano estratificado, no queratinizado, no presenta queratina. Inmediatamente por debajo de este epitelio van a observar este tejido, el tejido conectivo, ¿sí?, que generalmente está por debajo de los epitelios. Tiene muchas células y sustancia intercelular, ahora lo vamos a ver con más aumento, ¿sí? Entonces, si tiene muchas células y menos sustancia extracelular, menos fibras y menos sustancia fundamental, y predominan las células, es un tejido conectivo laxo, ¿sí? Inmediatamente vamos a ver en todo esto, que está bien acidófilo, todo este tejido que vemos intensamente acidófilo, donde vean las fibras o células musculares, es músculo estriado esquelético. Ahora bien, vamos a mirar con mayor aumento esta cara dorsal de la lengua, ¿sí? Vuelvo a repetir, está en el power, acá hay un error, no es cara ventral, sino que es cara dorsal. ¿Por qué? Porque hay estas estructuras, estas evaginaciones del epitelio, que son las llamadas papilas, que hay diferentes tipos de papilas, pero eso vamos a ver cuando veamos órganos de los sentidos, vamos a ver todos los tipos de papilas gustativas. Ahora lo único que quiero que les quede muy claro, los distintos tipos de tejido. Epitelio, entonces, plano estratificado, no queratinizado. Todo esto es el epitelio. Fíjense, acuérdense que una de las características era que estaba revistiendo una superficie libre. Acá está la superficie libre, ya que la lengua es un órgano macizo. Tienen acá esto, se preguntarán, ¿qué es esto que se ve acidófilo sobre la superficie? Es queratina. ¿Por qué? Porque estamos viendo una muestra de la lengua de un animal, de un roedor, donde tiene mucha queratina, pero
la lengua del ser humano no tiene queratina. Por eso el diagnóstico es plano epitelio de revestimiento, plano estratificado, no queratinizado. ¿Qué más tengo que observar en este preparado? Otro tejido que también ya lo vieron, que es el tejido que está por debajo. Si observan, van a poder ver que ese tejido, voy a poner un poquito más de aumento, se ve basófilo y acidófilo. Miren, observen acá, ¿sí? Hay muchas células y sustancia intercelular. Entonces, este tejido, al tener predominio de células sobre las fibras y la sustancia fundamental, es un tejido conectivo laxo. El diagnóstico, tejido conectivo laxo. ¿Se ve basófilo? Sí, porque predominan células. No tan basófilo como el epitelio, donde hay puras células y no existe sustancia intercelular. Entonces, repito, epitelio de revestimiento plano estratificado, no queratinizado. Por debajo, observen bien, puse más aumento, tejido conectivo laxo, porque predominan células sobre los otros dos componentes. Si comparan este tejido con este, también van a ver que tiene acidofilia, predomina la acidofilia, es levemente acidófilo. Hay células, sí, si ustedes observan, van a ver que hay células, ¿sí? Pero ¿qué predomina? Predominan las fibras. ¿Qué fibras? Colágenas. Entonces, si yo comparo este tejido con este, me voy a dar cuenta de que este tejido es un tejido conectivo denso no modelado, porque predominan las fibras colágenas sobre las células y la sustancia fundamental. Seguimos con este tejido, que si lo comparo con el tejido conectivo denso, no modelado o irregular, tiene una leve acidofilia. ¿Por qué? Porque el tejido conectivo, cuanto más denso, más fibras colágenas tiene. Las fibras colágenas se tiñen poco con la técnica. ¿Qué se va a teñir más? El tejido muscular, ¿sí? El músculo, las fibras musculares se tiñen intensamente acidófilos. Les conté que tenía muchas mitocondrias en su citoplasma. Todo esto que están viendo es tejido muscular. ¿Qué músculo? Músculo estriado esquelético. Vemos acá que las células, decía que eran células largas, las células son largas, células o fibras musculares de forma cilíndrica. Estos son cortes longitudinales del músculo, estos son cortes transversales. En la lengua, el músculo estriado-esquelético se dispone formando el famoso piso de parquet, donde un plano muscular es perpendicular a dos planos musculares. Esa disposición especial de estos planos musculares es exclusivo de la lengua para darle la gran flexibilidad y la función, ¿no es cierto?, que tiene este órgano para la deglución, para la fonación y para la formación del bolo alimenticio junto con los otros elementos de la cavidad bucal. Acá vemos nuestro tejido de hoy en mayor aumento, en un seco fuerte, 40 por, y vean, decíamos células cilíndricas, acá pueden observar, fibra muscular, fibras o células cilíndricas, multinucleadas, miren, tienen muchos núcleos, cada célula tiene más de 2 núcleos. ¿Y dónde están ubicados esos núcleos? En la periferia. Inmediatamente, este es todo el espesor de una fibra, estos son los núcleos, y fíjense que está inmediatamente por debajo de la membrana plasmática o sarcolema, y también pueden observar que presentan las estriaciones transversales, músculo estriado esquelético, por la disposición especial, como les había dicho, de la sarcómera. Los núcleos son alargados,
es bien basófilo porque tiene una cromatina densa. Cada una de estas fibras musculares, como les había dicho, fíjense que parece que tienen separaciones, no son separaciones sino que es tejido conectivo, ¿sí? Cada una de estas fibras musculares, acá tenemos los cortes transversales, ¿sí? Cortes transversales de las fibras del músculo esquelético. Acá hay cortes longitudinales en el preparado y pueden observar que cada una de estas fibras musculares, ¿sí? Pueden ver que tienen varios núcleos y va a estar rodeado por un tejido conectivo, este tejido conectivo que es más bien laxo y es el llamado endomisio. Todo este grupo de fibras forman un fascículo y el fascículo está separado o está revestido por otro tejido conectivo denso no modelado que es el llamado perimicio. Perdón, en cada fibra muscular está envuelta por un tejido conectivo laxo que es el endomisio. Varias fibras musculares forman un fascículo, un haz o un fascículo, y todo el fascículo va a estar rodeado por un tejido conectivo denso no modelado que es el perimicio. Y varios fascículos, este fascículo y este fascículo va a estar rodeado por otro tejido conectivo más grueso, denso no modelado, que es el llamado epimicio. Y acá pueden observar en el preparado, ¿sí? Si pongo un poquito más de aumento, vamos a observar cortes longitudinales de las fibras, cortes longitudinales y cortes transversales. Entonces, pueden apreciar que cada una de estas fibras cada una de las fibras que dijimos que son más bien cilíndricas, que son multinucleadas, que son bien acidófilas, va a estar rodeado por ese tejido conectivo laxo que es el endomisio. Todo este grupo de fibras que forman un fascículo va a estar rodeado por este tejido conectivo denso no modelado que es el perimicio y varios fascículos, este fascículo, va a estar rodeado por este tejido conectivo denso no modelado que es el llamado epimicio. Repito, endomisio rodea una fibra y tejido conectivo laxo. Perimicio, tejido conectivo denso que rodea un fascículo o un haz de fibras. Varios fascículos forman un músculo y va a estar rodeado por este tejido conectivo denso no modelado que es el llamado epimicio. Este es otro preparado, es otra imagen del mismo preparado de lengua, también mostrando cortes transversales de las fibras, los núcleos multinucleados, los núcleos en la periferia, célula multinucleada, perdón. El epimicio, ¿sí? Fíjense, epimicio es el más grueso, el que rodea varios fascículos, ¿sí? El que rodea todo un músculo. Este es un fascículo, este es otro, ¿sí? Y cada uno de estos fascículos va a estar, ¿no es cierto?, rodeado por este tejido conectivo denso que es el perimicio. Bien acidófilo, recuerden los ejemplos, ¿sí? En todo el aparato locomotor vamos a encontrar este músculo, es voluntario, excepto en el tercio superior del esófago y en el diafragma, que es el único lugar o son los únicos lugares donde este músculo es involuntario. También van a estar formando los músculos extrínsecos del ojo, también van a estar en la lengua, ¿sí? La lengua es puro músculo. Recuerden también que tienen que en este preparado de lengua
demostrar y diagnosticar el primer tejido que vieron en contacto con la superficie, que es el epitelio de revestimiento. También el tejido que está por debajo, que es el tejido conectivo laxo, porque predominan las células sobre los otros dos componentes. El que está un poco más abajo, que es el tejido conectivo denso no modelado, donde predominan las fibras, ¿sí?, sobre los otros dos componentes, sobre el componente celular y la sustancia fundamental, que es fibras colágenas. Y el tejido muscular, músculo estriosquelético, con todas sus características: estriaciones, multinucleado, bien acidófilas, núcleo con una cromatina, núcleos con cromatina densa. Y no olviden, ¿no es cierto?, de poder mostrar, ¿sí?, de observar bien endomicio, perimicio y epimicio. Espero hayan entendido. Hasta la próxima.